Ingresa Mandillú de Corrientes con su camiseta tradicional blanca, mangas verdes. Y así ya se prepara todo aquí en el estadio de Guaraní Antonio Franco. La hinchada de Guaraní se prepara con todo para recibir a su equipo. Saludan los jugadores. Muy bien, esperando entonces por el ingreso de Guaraní, Antonio Franco. Bueno, quisiera saber si están viendo bien la transmisión de este partido que ya arrancamos. En instantes comienza el partido entre Guaraní y Mandillú. Partido tan esperado. Ya ingresa el árbitro del encuentro. Saludamos a Darío Cáceres de la 32, la hinchada de Mandillú, Francisco Falcón, parte del equipo también de A Rodar Transmisiones, que nos envía saludos a nuestra línea de WhatsApp. Bueno, está por ingresar ya el equipo de Guaraní, Antonio Franco. Ya ingresaron los árbitros. Estoy con la camiseta puesta del equipo de A Rodar Transmisiones de Corrientes. Un obsequio, un regalo muy especial de mi gran amigo Alejandro. Espero que la esté pasando bien allí, Alejandro, en Corrientes en este momento. Y disfrutando de nuestra transmisión en simultáneo por el canal de A Rodar Transmisiones 1860 y el canal de @futboleros 439. Ingresa Guaraní. Mauro Gómez a la cabeza con su hijo en brazos y también un chiquito del club, jugadores divisiones inferiores seguramente. Ingresa Guaraní con la camiseta azul. Clima de fiesta. Lento, lento, lento. Clima de fiesta aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Fuegos artificiales, bengalas, pirotecnia, como es habitual en esta clase de partidos. Bengalas identificatorias de los colores de la franja blanco y rojo. Hoy Guaraní con su camiseta alternativa azul con la franja blanca. Vamos a ver quién se queda hoy con este partido. Bueno, como les decía en la introducción, relatos y comentarios, Jorge Gustavo Fernández, quien les habla. Así que ahora llegó el momento del comentario para este partido. Bueno, el partido que ganó los Guaraní en Corrientes, hoy queda en el olvido. Hoy es otro partido. Son 90 minutos donde puede pasar cualquier cosa. Más en un clásico como estos.
más con un equipo de Mandillú que viene de salir campeón de la Liga Correntina, que viene de salir campeón del torneo provincial de Corrientes. No es el caso de Guaraní porque en el provincial se despidió rápidamente. Si bien salió campeón de la Liga Posadeña, lo cual le otorgó la plaza que ocupa hoy, no es lo mismo. Guaraní tiene la ventaja de tener un gol a su favor y jugar de local. Pero esa ventaja también se puede transformar en doble presión. O sea que el equipo de Guaraní va a tener que saber manejar la presión mejor de visitante, según los informes que tengo. De hecho, ha ganado partidos de visitante con muy buena performance. En síntesis, la serie aún no está definida. Un gol de Mandillú en el primer tiempo igual a la serie y obligaría a ir a los penales. El nerviosismo le juega en contra a la franja, incluso hasta lo podría perder, pero no hay que ser aguafistas porque los hinchas de Guaraní me van a matar, pero bueno, yo tengo que ser objetivo e imparcial. Estoy transmitiendo un partido para todo el mundo, un partido en el cual tengo que ser profesional y comentar de acuerdo a lo que sé del fútbol. Y eso es justamente lo que estoy haciendo en este momento. Guaraní no tiene un partido, hay que jugarlos y aquí estamos. Aquí están los dos grandes de la región. Litoral Norte. En su momento hicieron historia. Mandillú dirigido en su momento por Diego Armando Maradona. Va a comenzar el partido. Va a mover Mandillú. Todo listo para empezar. Si podés, sí, Alan, sí. Esperá un cachito. Si podés vos, sí, mejor. Porque acá ya la tengo. Allá arriba nomás. Acá lo manejo yo. Perfecto, hablando acá, dialogando con mi operador técnico. Va a comenzar el partido. Va a mover Mandillú. Arrancar la serie que definirá quién de los dos estará en la final de la región Litoral Norte. En este torneo regional federal amateur. El torneo más falopa, lo escuché yo una vez decir a un youtuber, me pareció gracioso porque... Así que nos estamos preparando para el relato. Pido disculpas si por ahí no pronuncio bien algún nombre. Y como siempre las alineaciones llegan todo a último momento. Estaría bueno tener... Entonces uno viene con los papeles. Cuando los 40 ya cuesta ver si no usas lentes, a veces se te complica con el sol. Y bueno, tenemos que estar leyendo. Bueno. Es así el periodismo deportivo, periodismo futbolero, mejor dicho. Gracias a todos los que están allí conectados. Impresionante la cantidad de gente que tenemos conectado a YouTube. Gracias a todos ustedes por estar allí presente, por hacernos el aguante. Va a comenzar el partido. Dale, comenzalo ya que nos estamos cocinando acá. ¿Qué es lo que está verificando el árbitro? Vamos a ver, Javier Sosa. Va a dar comienzo. Demorado, 4 minutos. El inicio del partido. Muy bien, va a comenzar el partido. 1, 2, 3. Ahí comenzó. Buenísimo. Gracias, comenzó el partido entre Mandillú y Guaraní. Justo nos estaban saludando acá. Gracias por todos los que nos dijeron
Nos estaban escuchando, dice, en la ida. Así que bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. Vemos aquí el equipo de Mandillú. Ataca hacia el arco que da espaldas al Parque Paraguayo Río Paraná. En esta ciudad de Posadas. En cuanto que Mandillú defiende el arco que da espaldas al centro de la ciudad. Muy buena cantidad de público en la cancha. Saludamos y felicitamos a los 4 ganadores de las entradas que pudimos sortear durante la semana. Martino Zamendia, Orlando Rodríguez, Guillermo Rodríguez, Simón Diel. Me mandaron la foto, ya están muy contentos allá en la general con la hinchada. Y bueno, cuando podemos sorteamos entradas también para todos ustedes en función de la cantidad que nos pueden otorgar del club. Agradecemos la gestión de nuestro gran amigo Alexis Ramos, jefe de prensa guaraní, que nos facilitó la oportunidad para poder sortear las entradas. Se viene Guaraní al ataque, la corta muy bien. El equipo de Mandillú mete pelotazo largo, atención. Avisa que puede meter de una contra el equipo de Mandillú. Casi se viene allí una buena jugada con posibilidad y peligro para el arco de la franja. Voy a poner un poquito los lentes de sol porque me está encandilando bastante el sol. Se viene aquí Mandillú al ataque hacia arriba, un pelotazo. Intenta quitarla. Jugador de la franja, abre hacia la izquierda. El ataque para Valenzuela. Valenzuela que intenta meterse, la roban allí. Bastante adelantado el equipo. Mandillú salió a buscar el juego. Número 6 toca rápidamente, mete en el centro. Intenta cabecear Javier Sosa, no puede. La despeja allí el número 8 de Guaraní, Lautaro Soto. Recupera Mandillú en el medio. Presiona. Atención que se viene corriendo Dávalo. No llegó. Hubo falta contra Mauro Gómez, el capitán del equipo. Se viene Mandillú. Mete el centro. Aquí la tiene Domínguez. Abre la cancha. Jugando a la derecha. Para la corrida. No puede. Con el defensa. Machado la saca afuera. El árbitro dice que hay lateral para Guaraní. Se le fue antes la pelota al delantero de Mandillú. ¿Cuánta gente tenemos en el directo actualmente? Si podemos checar allí. Gracias a todos. Te recordamos que estamos relatando en directo para todos ustedes a modo YouTube Radio. Estamos grabando el partido en forma paralela, así que los relatos serán los mismos. La roba Benítez. Intenta poner un en el directo actualmente, si podemos checar allí. Ahora sí, estamos nuevamente, ahí se nos filtró el audio. Otra vez viene Guaraní, despejando lateral. Cabezazo. Aquí la tiene González. La tiene Godoy. Abre la cancha hacia la derecha. No veo. ¿Cuánto, Dayana? 697. ¿Algún mensaje para la gente, Dayana? No. Dale, Dayana, un saludito. Bueno, Dayana no quiere mandar saludos hoy. Bien. Nuestra colaboradora. ¿Qué le pasa, Dayana, hoy? ¿Está nerviosa? Bueno, acá muy concentrada trabajando. Gracias, Dayana, por tus aportes. La verdad que sin vos hoy no hubiese tenido las alineaciones en tiempo y forma. Está monitoreando también. No es fácil transmitir, grabar. Seguimos aquí en vivo. ¿Cuánto me dijiste? Perdón que no te escuché. 597. 597 personas conectadas en vivo para este gran partido. Esta final anticipada a la región, como la dijeron antes. Se viene Guaraní por la izquierda con el ataque de Galeano, el autor del gol en el primer partido. Hoy con una vinchita, si no me equivoco acá. Saludamos también a nuestro
gran amigo Eduardo, el profe Eduardo Bismeni, entrenador de las divisiones inferiores del Club Atlético Posadas, que está mirando el partido aquí también en la platea con todos nosotros. Se viene Guaraní. Intenta el ataque, Guaraní intentando hacerse dueño del balón y dominar el juego. Pero le puede acá la presión de Mandillú. Muy bien parado, Mandillú atrás. Falta, dice el juez. Seguimos. Vamos con 6 minutos de este partido. Mandillú y Guaraní igualan 0-0. Esto recién comienza. Y estamos haciendo directo a través de nuestro canal de YouTube. Enfocando la tribuna a modo domingol. Y grabando el partido que lo vamos a subir después. Para todos ustedes lo puedan ver desde nuestro trabajo, nuestra filmación. Se viene, recupera rápidamente la pelota Mandillú, la recupera nuevamente Guaraní, se viene Vallejos. Vallejos que no puede, lo cruza rápidamente Sánchez. Envía la pelota al lateral. Lateral para el equipo de Guaraní que ataca por la banda derecha. Aquí recupera muy bien el equipo correntino. Se vino, entró con todo Soto. Parecía una patada de kickboxing la que metió allí. El juez dijo siga, siga. Bueno, están poniendo duro los muchachos en esta instancia. Siga, siga, dijo el juez. Se viene Guaraní, la pierde allá. Atención que la recupera. Puede venir por el lado derecho. Se viene Mandillú el ataque. Falta contra el delantero. Dice que siga el juez. Ley de ventaja. Mete el centro al medio. La recupera Lautaro Soto. Ahora la pega como viene el jugador de Mandillú. Salía a anticiparlo. A Galeano le pegó al arco. Pero le pegó como yo en mis mejores momentos. A la tribuna lateral. Lateral para Guaraní, Antonio Franco. ¿Cómo estás, Alan? Ahora que ya está grabando el partido, que ya empezó todo. Seguí grabando, no te desconcentres, por favor. Bueno, está bien, está muy concentrado Alan en la cámara. Otra falta aquí en favor del equipo de Corrientes, dice el juez. Se viene al ataque el equipo de Corrientes. Partido bastante disputado, como era de esperarse en los primeros minutos. Mandillú salió bien parado. Está protegiendo muy bien la defensa. Guaraní intenta querer hacerse dueño del balón, pero no puede. Pelotazo largo de Sánchez. Atención que la peinan, la despeja allí Alejandro. El número 2 es... ¿qué apellido tiene el 2? ¿Alejandro Vallejo? Alejandro dice allí en la formación. Corregime, por favor. Se viene Mandillú con Zavala. Mete en el centro. La baja Lautaro Soto. Pega pelotazo, la recupera el equipo correntino. Oca hacia atrás con su número 8, Zavala. Galván es el número 2 de Guaraní entonces. Bueno, cuando me pasaron el nombre, me pasaron solo el nombre, no el apellido. Galván entonces. Voy a anotar allí, por favor, Galván. Alejandro Galván, entonces el número 2, porque lo tengo acá solo el nombre, no sabía quién era. Se viene Mandillú al ataque, intentando pelotazo, mucho pelotazo para arriba. Recupera Guaraní otra vez. Mandillú se está haciendo dueño del medio campo. Domínguez abre la pelota. Allí la tiene Godoy. Se viene Godoy abriendo la cancha para Máximo Pared. A ver. Recuperan rápidamente. Recupera un lateral para el equipo de la franja. Te recordamos que estás en Futboleros, tu canal de fútbol, transmitiendo en simultáneo por YouTube.
a modalidad YouTube Radio con el equipo a rodar transmisiones en la ciudad de Corrientes. Alejandro Argüello, que seguramente nos está siguiendo en vivo y en directo con la retransmisión de nuestro YouTube Radio. Agradecemos también al equipo a rodar porque nos envió aquel día el enlace para compartir este formato de transmisión que estamos implementando de manera conjunta. Saludamos a todos los hinchas de Mandillú, la gente de Corrientes que nos está escuchando, a todos los hinchas de Guaraní y a todos los neutrales que se están prendiendo a esta transmisión, ya que les gusta el fútbol y les gusta ver esta clase de partidos. Se viene un lateral, la despejan, atención que se viene Mandillú, estos son peligrosos, le va a pegar Godoy, Godoy que amaga, Godoy que la toca para Valenzuela, Valenzuela que abre para su delantero, win izquierdo, no estoy alcanzando a ver bien el número, es el número 10 o 11, Godoy, Fabio Godoy, la pierde Godoy, ahora la recupera Sánchez, dominio de Mandillú por el momento, la va a tocar hacia atrás para Ferreira, Ferreira que la para con el pie, abre la cancha nuevamente para Sánchez, Sánchez toca hacia la derecha, cambiando de lado, Guaraní parado del medio campo hacia atrás, esperando que Mandillú tome el dominio. No sé si le conviene esto, si Guaraní lo está haciendo a propósito o Mandillú se lo está arrastrando. Les decía, muchachos, que esto es otro partido. Un gol de diferencia no es nada en una serie definitoria. Es más, se está jugando de visitante, todo cambia. Lateral para el equipo de Guaraní. Por el lado izquierdo. Se escucha el canto de la hinchada de la franja, alentando sin parar. La barra del tiro federal. Itaembé, San Roque. Todos detrás del arco. ¿Sabés cómo explota esa tribuna si llega a venir un gol de la franja acá, no? Ferreira se queda con el balón. Se viene Mandillú, va a sacar la pelota este alto arquero que tiene el equipo correntino. Buscando la subida de Máximo Pared. Se viene Mandillú. Pared que la pierde. Lateral para Mandillú. La envió afuera Galván. Lateral por el lado izquierdo para el equipo correntino. Ponce está dando las indicaciones allí a sus jugadores, a sus dirigidos, que seguramente debe buscar un gol en los primeros 15 para poder ponerse nuevamente en competencia. Se viene González. Se viene Godoy. Otra vez González. La pierden allí. Se viene Guaraní. Se viene Galeano, abre la cancha rápidamente para Fabio Godoy, perdón, para Dávalo, Marcelo Dávalo que mete el centro, despeja, otra vez Dávalo, mete nuevamente el centro, queda solo, entró Galeano, Ferreira envía la pelota al córner, se salva Mandillú, era gol de Galeano, se salvó Mandillú, gran atajada del arquero Ferreira, que salva a su equipo de lo que era el primer tanto de la tarde. Mandillú se mantiene en carrera por su arquero Ferreira. Tapadón del portero correntino. Se viene el córner por el lado izquierdo. Aquí se vive el clima de fiesta en el Clemente, como esas tantas tardes. El fútbol de Misiones. Mete el centro. Cabecea. ¡Gol! Mauro Gómez. ¡Gol! Y a los 15 minutos
minutos. Guaraní 1. Mandillú 0. Golazo de Mauro Gómez. Este goleador que tiene Guaraní. Peinó, la descolocó totalmente al arquero Ferreira. Y Guaraní se pone en ventaja por 1-0 en 15 minutos del primer tiempo. Bueno, ahora empieza otro partido. ¿Por qué digo que empieza otro partido? Porque Guaraní puede asegurarse, dejar que Mandillú haga el gasto, aprovechar todas las contras. Y si se descuidan mucho, puede haber goleada. Pero no nos adelantemos. Vamos a ver cómo reacciona el equipo correntino. Vamos a ver, aquí viene por la banda derecha el ataque. Forcejean. Ponen con todos los jugadores allí. Y ahora hay lateral por el lado derecho para el equipo de Mandillú. Vamos a tomar un poquito de agua. Gana Guaraní por 1-0. Se viene nuevamente al ataque. Falta contra el jugador Machado. Tiro libre para Guaraní. Tiro libre para Guaraní por el lado derecho que lo va a ejecutar Vallejos. Abre la cancha para Galeano. Lateral. Tira al lateral el jugador de Mandillú, número 5, Valenzuela. Se viene Guaraní, le pega como puede, como viene. Como podía, le pegaba al arco. Soto le pegó de zurda. Y la pelota se fue por la línea de fondo y saque de arco. Bueno, Ferreira le quiso poner de cabeza a Valenzuela, no pudo, la pelota se fue al lateral, hay lateral por la banda derecha para Guaraní. Vallejos la pone muy bien para Dávalo. Dávalo Marcelo que la pierde, la recupera muy bien el defensa de Mandillú que pone un pelotazo ahora para la corrida de Godoy que no llega. Golpea ahí con el jugador, se agarraron ahí un cruce de palabras. Tiro libre para Guaraní. Lateral para Mauro Gómez. La recupera el equipo correntino. Forcejean allí. Máximo Paredes que la pierde. Cabeza, se viene Guaraní. Cruce, un cruce ahí entre Mauro Gómez y Valenzuela. Tiro libre para el equipo de Corrientes. Se viene Mandillú por la izquierda. Toca muy bien aquí, la pierde con Dávalo. Se viene Guaraní, la pierde allí, la recupera rápidamente el jugador de Mandillú. Sale jugando el equipo de Guaraní con Benítez. Lateral para el equipo de la Franja por el lado derecho que gana por 1-0. Lo va a hacer Vallejos. Nicolás Vallejos.
Fabio Godoy que la toca para Zavala. Héctor Zavala que la aguanta muy bien. Falta contra él. Tiro libre para Mandillú. Tenemos 20 minutos del primer tiempo. Gana Guaraní por 1-0. Busca muy bien abriendo la cancha el equipo correntino. La tiene allá por la derecha. Rápidamente la recupera Noguera. Ahora la tiene Galeano. El habilidoso que tiene Guaraní. Se viene Galeano. Toca para Mauro. Mauro Gómez que va a abrir la pelota para Vallejo. Nicolás Vallejo le pide a Mauro que la aguanta. Vallejo que la tiene. Se viene Vallejo, la aguanta. Vallejo la calecita. Mauro Gómez. Mauro Gómez hacia atrás. Para Machado. No, la pierde. Galván que tira. Presiona. Sosa. Noguera que le va a aguantar. Lateral para Guaraní por el lado izquierdo. En 21 minutos de este primer tiempo gana la franja por 1-0. ¿Qué te pareció el gol de Guaraní, Alan? Tremendo golazo, fue de cabeza. Tremendo golazo. Bueno, la verdad que sí, un lindo gol el de Mauro en esta tarde de Clemente Argentino. Se viene Mandillú con Valenzuela. Valenzuela que se cae, siga, dice el juez, la tiene Benítez, toca hacia atrás para Soto, Soto hacia atrás para Flores, Flores quiere meter un pelotazo, se viene Mandillú con González, la tiene González, la aguanta González, abre la cancha para la corrida Valenzuela, intenta enganchar hacia adentro y la saca Vallejos al lateral para el equipo de Mandillú. Que se aproxima, los dirigidos de Ponce, por Ponce. Se aproxima al área rival. Viene un lateral. Se viene aquí Benítez, que la tira para atrás. ¡Qué peligro! Atención. Desconcentración, la pierde Valenzuela. Saque de arco para Guaraní del lado derecho. Flores se toma todo su tiempo. Ya estamos con vos. Saca Flores. Izquierdazo fuerte hacia arriba. Mauro se le anticipa al defensa correntino. Le saca la pelota. Recupera el jugador de Mandillú, Valenzuela. La pierde allí Valenzuela con Benítez ahora. Se adelanta el equipo correntino. Presiona. Parece que le presiona mucho el calor acá. Javier Sosa. Toca hacia atrás para Zavala. Zavala que abre para la corrida. Lo veo muy cansado al jugador número 5 de Mandillú. A Valenzuela lo veo muy cansado. En algunos piques se nota, no sé, la temperatura, capaz no durmió bien o algo. O no descansó lo suficiente, porque lo veo bastante cansado. Se viene Benítez, que toca hacia atrás. Para Machado. Noguera. Lateral en la derecha para Mandillú, que toca hacia atrás. Ahora hacia el medio. Otra vez. Zavala, pelotazo largo, no puede pararla, lateral para Guaraní. ¿Sabés lo que es estar de frente al sol y que te mandan un pelotazo a esa altura y vos querés cabecearla o pararla de pecho? Es imposible prácticamente porque el sol te encandila. No sé, tenés que tener un doble anteojo más o menos para que no te encandile el sol. Se viene amagando muy bien Pared. No podía. Abre la cancha. Atención que se viene el habilidoso de Mandillú por la derecha. Mete el centro. Noguera intercepta. La pelota se va al córner. Primer tiro de esquina para el equipo de Corrientes. Por el lado derecho. Va Godoy. Fabio Godoy para ejecutar el tiro libre de esquina. En favor de los correntinos. Llevamos 25 minutos de este primer tiempo. Salud, ahí viene el tiro libre de esquina. Atención que se mete, cabecea.
Intenta alcanzar la pelota. Saque de arco para el equipo de la franja. Saque de arco para el equipo de Guaraní. Lo va a hacer Elías Flores. El arquero, Eduardo Flores, perdón. La pelota está... Pasa al medio campo. Cabecea al defensa el equipo de Mandillú. Se juega la pelota en el medio campo. Benítez que presiona. Toca hacia atrás en defensa. Vuelve a presionar Benítez. Sigue ganando Benítez. Atención. Se juega en defensa de Mandillú. Sale el arquero. Mete pelotazo. Se le armó un bolonqui bárbaro al equipo correntino. Ahora se juega cerca del área grande del equipo local. Presionando a Mandillú. La pelota intenta sacarla. Se disputa después del medio campo en terreno de Guaraní. Cerca del área grande. Tiro libre para el equipo de Mandillú de Corrientes. Lateral por el lado izquierdo, cerca del área grande del equipo de Guaraní. Para Mandillú que se viene al ataque. Mete el centro, rastrero, la pierde. Aquí está muy bien. Meten el pelotazo largo en el ataque, pasando medio campo. Viene Leonardo Galeano, atención que es bueno. Intenta, engancha hacia adentro, la mete, se acerca, se perfila para el disparo. No le puede pegar, le da a Mauro. Mauro que le pega fuera del área. La pelota pasó raspando el palo izquierdo. El arquero Ferreira. Si entraba era un golazo. La pelota pasó raspando el palo izquierdo. El arco defendido por Ferreira, el arquero de Mandillú. Este partido sigue 1-0 de milagro. Cuando el árbitro decide hacer un parate para que se refrigeren los jugadores, ya que hace mucho calor en la tarde de hoy. Vamos a aprovechar para refrigerarnos nosotros también. Bueno, estamos ahora entonces en una etapa de refrigerio, como les decían los jugadores de Guaraní, se están refrigerando. También así los de Mandillú. Se tomaron un descansito. Llevamos 25 minutos pasados de este primer tiempo. Gana Guaraní 1-0 con gol de Mauro Gómez a los 15 minutos. Saque de arco para Mandillú. Va a sacar Ferreira, pelotazo largo que cruza al medio campo. Se disputan el balón allí los jugadores de Guaraní. Mandillú la gana. El de Mandillú se viene Máximo Pared. La pelota se disputa en el medio del campo de juego. Línea central. Intentan allí desbordar. Mete el pelotazo largo. Despeja al jugador. La pelota se va hacia la parte defensiva. El equipo de Guaraní. Ahora se adelanta Guaraní. Intenta defender Mandillú como puede. Vallejo por la derecha. Círculo central. Se viene Guaraní. Se viene Guaraní con Machado. Machado para Galeano cerca del área grande. Atención para Mandillú. Mete el centro. La despeja al defensa de Mandillú. Recupera rápidamente el equipo correntino que sale jugando. Hacia el medio, la tocan allí, la aguanta, la gana, la recupera, la pierde. El jugador número 8, Héctor Zavala, luchador. Como la aguantó perfectamente, disputándose el balón con Enzo Benítez. Finalmente la perdió con falta. Tiro libre en el medio campo. Para el equipo de la franja lo va a hacer Denis Benítez.
pero no. Tiro libre, mete el tiro libre abriendo la cancha. La pelota se va por línea de fondo. Hay saque de arco para el equipo de Corrientes. Saludamos a todos los que nos están escuchando en vivo y en directo a través de nuestro canal de YouTube y en el canal de A Rodar Transmisiones. Impresionante la cantidad de público alentando a ambos equipos, a todos los hinchas de Corrientes, a todos los hinchas de Misiones, a los neutrales, a todos los que están conectados. Saludamos desde nuestra producción. Seguimos con nuestra transmisión mientras estamos grabando el partido para subirlo más tarde o tal vez mañana a nuestro canal de YouTube si querés ver el partido completo grabado por nosotros. Los relatos son los mismos, ya que estamos relatando mientras estamos grabando, grabamos todo ya, el relato también. Así que los esperamos nuevamente para el video después de este partido. La pelota se juega en terreno de Mandillú, falta de Mauro Gómez, rápidamente lo cobra el equipo correntino saliendo con Héctor Zavala. Abre la cancha hacia la izquierda, por la derecha, por la izquierda. Para Valenzuela, Valenzuela que toca hacia atrás, Benítez que la recupera, todo se juega en el medio campo, se tira al piso González, despeja para Mandillú, lateral para Guaraní, Antonio Franco, círculo central, lateral derecho. ¿Cómo nos están viendo allí en el directo, Dayana? ¿Cómo nos están viendo? ¿Tenemos mucha gente? No se escucha acá aquí. Impresionante la cantidad de gente. Le decía yo a nuestro gran amigo y colaborador Alejandro Argüello, hoy vamos a batir el récord. 656 personas en simultáneo siguiendo esta transmisión en vivo. Esperemos que se sigan sumando, suscríbanse a nuestro canal Futboleros 439, en el canal de A Rodar Transmisiones 1860. Suscríbanse, muchachos, nos ayudan un montón para poder seguir laburando y llevándoles a todos ustedes nuestras transmisiones. Aquí se viene Mandillú por el lado derecho, va a meter el centro y la despeja Lucas Noguera, lateral por la derecha para el equipo de Corrientes. En el ataque cerca del área grande, Mandillú intenta llegar al empate. Allí la pierde Godoy. La recupera Guaraní, meten un pelotazo para Galeano. Atención que se va llegando al área grande. Atención, se le fue larga, la aguanta sobre la línea. Hacia atrás. Galeano que sigue, se mete falta contra Galeano. El árbitro dice que se tiró, que no hubo falta. Y recupera el balón Mandillú. Sale jugando tranquilamente. Pasó el peligro en el área de Mandillú. Ya estamos en el círculo central. Se viene perfilando. Pasando círculo central por el lado derecho. Se viene Mandillú. Mete el pelotazo largo abriendo la cancha. Para Valenzuela. Valenzuela hacia el medio. Godoy que se queda con el balón. La pierde. Benítez que la recupera. Mauro Gómez. Pone la pelota para Vallejo. Forcejea aquí, Benítez era, perdón. Forcejea con el defensa de Mandillú, lateral para Mandillú en el círculo central. Tengo que estar nombrando en cada sector que estamos jugando la cancha porque yo me olvidé que la gente no estaba viendo el partido, así que le pido disculpas. Gracias a la observación de nuestro amigo Alejandro. Bueno, para ir nombrando así en qué parte del juego, en qué parte del campo se está jugando el partido, porque yo me olvidé que no están viendo el partido, están viendo la tribuna, así que bueno. Les resumo lo que pasó en estos minutos. Guaraní gana por 1-0. Gol de Mauro Gómez de cabeza a los 15 minutos de este primer tiempo. Y nadie es pleno dominador del juego. Guaraní insinuó un poquito más, llegó al gol, pero nada más. Ahora se prepara un cambio. Guaraní por lesión se lesionó
El jugador, ya les digo quién es. Vamos a ver quién es. Mauro Gómez, el autor del gol. Sale Mauro Gómez. Entra Enzo Callem. Mauro Gómez salió llorando del encuentro. Seguramente debe ser una lección bastante grave, por eso su dolor, su tristeza. Bueno, Guaraní pierde bastante ahora con la salida de Mauro. Por lo menos pierde un jugador importante en el ataque. Pero Galeano tiene calidad y puede hacer gol. Callem también. Así que bueno. Mientras tanto hay saque de arco para el equipo de Guaraní Antonio Franco. Eduardo Flores es el encargado. La pelota, el juego está parado ahora. Hay saque de arco para el equipo de Guaraní. Pelotazo pasando medio campo. Callem cabecea. Recupera Galeano. Meten un pelotazo para Galeano. Pasando el medio campo la tiene Galeano. Pelotazo largo para la corrida de Machado. Sobre la línea de fondo la aguanta en la esquina del córner. Mete el centro de zurda. Entra Callem. No puede. Sale jugando el equipo Mandillú. La pierden. El arquero se adelanta. Le había pegado muy bien al arco directamente Lautaro Soto. Viendo que el arquero estaba desprotegiendo la valla. Se queda con el balón. Tranquilamente. El jugador correntino. Muy bien, se viene Mandillú por el medio campo con Domínguez. Hacia la derecha. La pared allí. La pierde. La recupera Godoy. Fabio Godoy abre la cancha. Hacia la derecha. Para el habilidoso delantero que tiene Mandillú de Corrientes. Máximo Pared. Ahí la pierden. La recupera Callem. Se viene Callem. Callem intenta poner el pase al vacío para Galeano, no puede. La tiene Callem, otra vez. Callem que engancha hacia el medio. Le va a pegar al arco, le pega. Rastrero a la derecha. Ferreira se queda con el balón. Sale rápidamente jugando hacia la derecha. Con el lateral. Ahora Fabio Godoy en el medio. Pelotazo largo para la corrida del delantero correntino. La pierden. La recupera el jugador de Guaraní. Medio campo. Sector de juego en este momento. Lautaro Soto mete. Pelotazo largo para la corrida de Callem que se va por la derecha. Llega Callem. Cerca del tiro de esquina. La aguanta, la pierde con el defensa Mandillú. Sale jugando el defensa correntino. Pelotazo largo. La peina. Allí Máximo Pared, la pierna. La recupera Soto. Pase hacia atrás para el arquero. Flores. Mete pelotazo Flores. Callem que la baja. Toca hacia atrás para Soto. Soto que mete el pelotazo. La deja salir Ferreira sin problema. Saque de arco para el equipo de Mandillú. Sale jugando Mandillú por el medio campo. Un pelotazo largo. Bueno, ahora después vemos eso. Por el momento, entonces, estamos viendo que el equipo de Guaraní intenta meter un pelotazo largo. La pelota llega a las manos de Ferreira. Saca Ferreira. Otra vez devolución de gentileza. Defiende Mandillú. Codazo allí contra Soto. La aguanta allí Domínguez. Domínguez que la pierde. Saca Flores. Metiendo un pelotazo largo hacia arriba para la corrida de Galeano. Cerca del área grande de Mandillú. La aguanta Galeano. Lo presiona defensa de Mandillú. Toca hacia atrás para Benítez en el medio. Media luna del área grande. Hacia la izquierda.
Lateral izquierdo, área grande del equipo rival. Desentendimiento total, la pelota se va por línea de fondo. Hay saque de arco para Mandillú. La recupera el defensa de Mandillú. Había un empujón allí contra el jugador de Guaraní. Cayó en el área, no pasó nada, dice el juez. Pedían penal la gente de Guaraní. Sigue Guaraní atacando. Ahora dominio total sobre el medio campo. Abre a la pelota para Galeano hacia la izquierda. Llegando al área del equipo correntino. Toca hacia atrás que la pide allí Benítez. Pared hacia la izquierda para Noguera. Noguera hacia atrás, no quiere complicaciones con su arquero Flores. Flores hacia la derecha para Vallejos. Se viene el equipo de Guaraní. Toca hacia atrás. Abre la jugada hacia Enzo Calen. Enzo Calen mete el centro. Le sale un tiro al arco. Ferreira la embolsa. Se queda con el balón. Se viene Mandillú. Por la derecha. Te recordamos que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestro canal de YouTube. A modo YouTube Radio. Y en forma paralela estamos grabando el partido para subirlo después a nuestro canal y lo puedas ver. Como si estuvieras en la cancha. Los relatos de este partido son los mismos. En la grabación, en el directo. Vas a escuchar lo mismo después. Lo que pasa es que si no tengo que laburar 2 veces. Entonces voy grabando todo de una vez, gracias a la tecnología que nos permite con un solo micrófono relatar e ir pasando el audio al teléfono en el que podemos grabar el audio y en las cámaras para grabar la filmación. Estamos en vivo y en directo, entonces, también en simultáneo con el canal de A Rodar Transmisiones. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Es gratis, totalmente gratis, pero nos ayudas un montón en la cantidad de seguidores que nos suman a nosotros. Para después, más adelante, tal vez podamos monetizar el canal en YouTube. Por el momento lo hacemos por amor, con nuestros recursos propios. Autofinanciamos nuestros proyectos, autofinanciamos nuestras transmisiones. Amamos el fútbol, el periodismo futbolero es nuestra pasión. Todo lo que hacemos lo hacemos con amor y pasión. Se disfruta el doble cuando el amor y la pasión van juntos de la mano. Si no, acordate del gol de Maradona a los ingleses en el 86. Con amor y pasión se disfruta el doble. El amor por la camiseta que tenemos nosotros. El amor por la camiseta de futboleros de radioellider.com.ar. El amor por la camiseta de A Rodar Transmisiones. Llevándoles el fútbol en vivo y en directo a través de nuestro canal de YouTube. Hoy me toca estar de relator y comentarista. Nuestro comentarista, le mandamos un saludo. Está enfermo. Nuestro comentarista está con problemas gripales. Dijo que no podía asistir y acompañarnos. Así que le enviamos saludos y próxima recuperación. Se viene el equipo. Atención, se viene Guaraní aguantando allí por la izquierda. Toca hacia atrás. Se juega en campo de Mandillú. Mete el centro. Sale jugando el defensa de Mandillú. Guaraní lo tiene arrinconado contra el área grande. A Mandillú que no puede enlazar una sola jugada y generar
una sola situación de riesgo. Ahora sí les puedo decir y me atrevo a decirles que el equipo de Mandillú no puede generar una sola jugada de riesgo que le permita aspirar al empate. Se viene el equipo de Mandillú, lateral por izquierda. La saca Vallejos. Mete el pelotazo. Largo Soto. Aquí la tiene Ferreira, el arquero de Mandillú. Se hace dueño del balón. Atención que se viene Enzo Calen. La pierden allí. El Benítez en el medio campo. Peleando la pelota. La baja de pecho Soto. La pelota no prospera. Llevamos 46 minutos. Acuérdense que se pararon un poquito de tiempo por el tema del refrigerio. Este partido que sigue ganándolo Guaraní. Está pasando la final en la región Litoral Norte. Ahora se viene Mandillú el ataque. Pasó el mediocampo. Un pelotazo largo. Buscando la corrida de González. González que la pisa. Se le va la pelota. Saque de arco para Guaraní. Finaliza en este momento el primer tiempo. Guaraní gana por 1-0. Nosotros te dejamos con la hinchada. Mientras tanto, vamos a ver qué pasó en la conexión de YouTube. Bueno, ya retornamos en instantes.
Se viene el saque de arco en favor de Guaraní. La saca Eduardo Flores. La pelota llega hasta el medio campo. La recuperan ahí en repiqueteo de pelota Lucas Noguera, que mete otro pelotazo. Ahí lateral para Mandillú por el lateral derecho. Aplauso del público para el equipo, para el jugador Calem. Se viene Mandillú, el ataque, atención, mete un centro. Allí la despeja. Círculo central ahora. Mandillú forcejeando con el número 8, Soto. Se viene Mandillú, el ataque por el lado izquierdo, atacando, pasando a medio campo. A la banda izquierda. Abriendo la pelota hacia la izquierda, hacia atrás. Se viene el ataque pasando a medio campo el equipo de Mandillú con su número 8. Héctor Zavala. Lateral para Mandillú. Relatando en vivo y en directo desde el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Un clásico de la región litoral norte de nuestro país. Guaraní Mandillú. Semifinales, partido de vuelta al torneo regional federal. Mateos, atención que se viene Guaraní al ataque. La pelota le queda larga para Galeano. Atención que se mete. El árbitro cobra al juez de línea. Posición adelantada. Por el lado derecho, saque rápido. En los pies de Ferreira. Sale jugando rápido Mandillú. Mete la pelota hacia el medio. Intenta, la recupera Santiago Duarte. La envía la pelota afuera. Lateral para el Mandillú por el lado izquierdo. En el sector del medio hacia atrás que defiende el equipo correntino. Abriendo la pelota para Domínguez. Domínguez que quiere enganchar ahí en el medio, no. La pierde con falta. Tiro libre para Mandillú. Media luna del sector defensivo Mandillú. La toca hacia atrás. Ahora meten el pelotazo. Superan el medio campo. Se viene hacia adelante por la banda izquierda. El equipo correntino. Intentaba ganar un córner. Hay saque de arco para Guaraní. En 8 minutos de este segundo tiempo se retiró lesionado Enzo Karen. Entró en su reemplazo Santiago Duarte. Atención que se viene Mandillú. Otra vez posición adelantada. Tiro libre para Mandillú en estos momentos. Llevamos 9 minutos de este segundo tiempo. Gana Guaraní por 1-0 con gol de Mauro Gómez a los 15 minutos. Se está quedando con la serie pasando hasta este momento a la final de la región litoral norte. Pelotazo largo para la banda derecha para que corra Zavala. Zavala pelea con Enzo Benítez, la gana Zavala. Lateral en el sector defensivo por el lado izquierdo para Guaraní, Antonio Franco. Ahora se viene el equipo de Guaraní. Atención. Intentando albanar la jugada para ver si puede tener posibilidad de gol. La peleaba muy bien aquí Marcelo Dávalo. La pierde, lateral rápido para Mandillú, saliendo jugando por la media luna en su sector defensivo, abriendo la cancha hacia la izquierda. Ahora se viene el ataque Mandillú por el lado izquierdo de la cancha. Se tira al piso el jugador de Guaraní. Sacando la pelota lateral para Mandillú por el lado izquierdo. Viene el lateral. Le queda la pelota. Cabecea. Casi viene el empate aquí. Quedó solo
el jugador Sosa de Mandillú. Podía haber venido el empate aquí a los 11 minutos de este segundo tiempo. Sigue ganando Guaraní por 1-0. Se viene Mandillú al ataque. La intentan aguantar allí. La pierden. Despeja muy bien Romero. La pelota hacia adelante. Mandillú no emboca una Mandillú. Está totalmente desorientado dentro de la cancha. No puede ganar una sola jugada de riesgo. Salvo esta que tuvo ahí el cabezazo de Sosa. Pero nada más que eso. La verdad me esperaba un poco más del equipo correntino. Se ve que está complicada la serie nomás para ellos. Se viene Ferreira hacia adelante. Mete el pelotazo, intentan cabecear, forcejean allí entre los jugadores de Guaraní y Mandillú. En el sector, entre el medio campo y la media luna del área que defiende Guaraní. Ahora la recupera rápidamente el habilidoso jugador que tiene Mandillú, Max Pared. La pierde allí. Se viene Mandillú con su número 6, Domínguez, que mete un pelotazo. Atención. Ahora el árbitro acusa a otro jugador lesionado en el medio campo. Y en este caso para el juego nuevamente a los 13 minutos para atender al jugador. Bueno, acabamos de ver que se salva Guaraní con un disparo de fuera del área, zurdazo a colocar. Era Héctor Zavala. Insinúa Mandillú con algunos ataques esporádicos, así la verdad. Estaba muy pobre en la generación de juego. Ahora número 3, Facundo Layana, acusa un calambre. Lo asiste rápidamente Leonardo Galeano. Lo está atendiendo al jugador Layana. Bueno, ahora lo asiste la gente del cuerpo técnico de Mandillú a su jugador. Acusa un calambre Layana, se prepara un cambio. Va a ingresar Barreto con la número 18 en Mandillú. Ingresa por Layana, cambio. Ingresó Barreto. Otro cambio en Guaraní. Se va Benítez. Aplaudido por su público. Ingresa con la número 14, Enzo Cejas. Se viene el equipo de Guaraní sacando la pelota. Ahora intenta atacar Mandillú por el medio campo con la número 7, Machado, perdón.
Pared, Max Pared toca hacia atrás, pelotazo largo. Intentan cabecear aquí, la recupera el jugador de Guaraní con Santiago Duarte. Mete la pelota, recupera en el medio. Equipo correntino abre la pelota hacia la izquierda. En el sector del círculo central se viene Mandillú. Mete pelotazo largo, tira al centro, al área. Sin problema, se queda con el balón Eduardo Flores, el arquero de Guaraní. Se viene aquí con todo. El equipo de Guaraní intentaba hacer un ataque, una jugada. Posición adelantada en el sector de ataque del equipo de Guaraní. Tiro libre que rápidamente lo realiza el equipo de Corrientes. Sale jugando con Valenzuela que mete pelotazo largo. No puede. Aquí viene González. González que mete un pelotazo para Barreto, mete un codo. La pelea Barreto, la corre. La pelota se va por línea de fondo. Hay tiro de esquina. Por el sector izquierdo en el ataque para el equipo de Corrientes. Que busca sí o sí llegar al empate en estos 20 minutos. De este último tiempo que le queda a la serie para definir. Recordamos que estamos en vivo y en directo a través de Futboleros 439, en formato radio. Va a venir el tiro de esquina para Mandillú. Mete en el centro, la despeja. Se adelanta el equipo correntino. La despeja, sacando la pelota afuera y lejos del área. Pasando el círculo central, llegando hasta el arquero Ferreira, que sale a cortar y la pega para arriba. Cabecea Lucas Noguera, la pelota se disputa en el medio campo. Intenta meter un pase abriendo la cancha, jugador de Mandillú, desentendimiento total en el equipo correntino. La pelota se va afuera y lateral para Guaraní, más cerca de la final de regional que Mandillú en estos momentos. Llegando ya casi a 20 minutos de este segundo tiempo. Lateral en el ataque para Guaraní. Buena cantidad de público, no está lleno el estadio, pero sí hay una buena cantidad. Me imagino un partido por un ascenso, podría estar un poco más lleno. Se suele llenar un poco más en un ascenso, a una final por el ascenso, pero bastante cantidad ha venido hoy a ver este partido. La importancia de estos dos equipos tradicionales, como les decía, de la región litoral norte de nuestro país, es un clásico de la región. Así que bastante gente hoy. Eso es lo que le da colorido a este partido también, aparte de la instancia que se están jugando ambos equipos. Transmisión en simultánea, en vivo y en directo, desde @futboleros439, con A Rodar Transmisiones de Corrientes. Suscríbanse a nuestro canal. Denle like, compartan el video, compartan la transmisión. Seguramente hay mucha gente que quiere escuchar el partido. Y después, si lo querés ver, te podés ya suscrito a nuestro canal. Te va a llegar la notificación seguro cuando subamos el partido completo entre estos dos equipos. Agradecemos a toda la gente que se ha suscrito al canal. Hemos superado los 1000 suscriptores. Esto es una fiesta, una gran alegría para todos nosotros. Muy agradecido con todos ustedes, gente. Desde Futboleros, un abrazo grande para todos ustedes. Gracias por suscribirse a nuestro canal Futboleros. Gracias por suscribirse al canal A Rodar Transmisiones de Corrientes. Transmisión y trabajo en conjunto con nuestros amigos y colegas, llevándoles a todos ustedes estas instancias importantes y decisivas del fútbol regional argentino en nuestra zona litoral. Misiones con Guaraní, Corrientes con Mandillú. Se viene atacando por la derecha, llegando casi al tiro de esquina. Guaraní mete el centro. La despeja allí Sánchez para el equipo correntino. La vuelve a tener, no termina peligro. Lateral
Por el lado derecho para Guaraní, Antonio Franco. Se viene el equipo de Guaraní por la derecha atacando cerca del área grande el equipo rival. La recupera rápidamente el defensa. La toca para Barreto, la aguanta con el cuerpo. Barreto que la toca hacia la derecha. Ahora recupera Mandillú. Se viene pelotazo largo. Pasando el círculo central aquí. La recupera el equipo de Guaraní. La vuelve a recuperar el equipo de Mandillú. Tocan hacia el medio y hacia atrás. Abre la cancha Zavala. Zavala hacia atrás. Círculo central. Se juega. Mandillú tiene el balón. Toca hacia la derecha. Anticipa al defensa de Guaraní. Mete pelotazo para Galeano que no va a llegar. Lateral. En la línea media del campo de juego para Mandillú. Cobra rápidamente. Atención, tocan hacia atrás que la puede perder. Presiona allí el jugador de Guaraní. Recupera el equipo correntino. Falta, tiro libre para el equipo correntino. Rápidamente pelotazo. El árbitro dice que pare. Falta todavía. No dio el pitido, dijo el juez. Y en consecuencia sigue. Ahora sí cobra el equipo correntino. Toca hacia la izquierda. Se viene por la banda izquierda el ataque. El equipo de Corrientes. Superado el círculo central. Nuevamente hacia atrás. No pasa de medio campo. Pelotazo largo al área grande de Guaraní. La peinan, la tocan al medio. Despeja el defensa central de Guaraní con un zurdazo hacia arriba. Ahora la pelota. Un pelotazo para Galeano. Intenta el desborde. No puede. La recupera el jugador de Mandillú. Nuevamente Noguera envía la pelota lateral. Lateral para Mandillú. Rápidamente se juega la pelota en medio campo. Pelotazo largo hacia la izquierda. En el área grande le queda servida al jugador Pared, pero la pierde. Recupera rápidamente el jugador de Guaraní. Vallejos. La vuelve a perder Vallejos. Ahora sí me gusta cómo está jugando Mandillú. Me gusta que se ponga el equipo al hombro y salga a pelear por la camiseta con garra. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Bueno, fíjate si no se cortó. Alienta al estadio, se para un rato el juego. Fíjate por favor si estamos saliendo en vivo en YouTube. Parece que tuvimos otro corte. Acá no nos indica nada. No puedo ingresar aquí, monitorear, por favor. Si estamos saliendo en vivo. ¿Estamos en vivo? Dale, play, por favor, monitorea si estamos en vivo. Monitorealo, Alan. Quiero saber si estamos saliendo en vivo o no. Estamos saliendo en vivo, ¿cuántos minutos va? 24 minutos, 45 segundos. La hinchada de Guaraní vive una fiesta en estos momentos. Ganando el equipo de la franja por 1-0. Partido parado porque está saliendo un jugador lesionado de Mandillú. Ya le vamos a decir quién es. Mientras tanto hay un tiro libre que le pega Flores al arco. Atención, Ferreira con el balón. Se viene otra vez. No, ¿qué pasó acá? Bueno, afuera hay un ruido enorme. No sé qué lo que se está escuchando. Parece un colectivo. Sí, bueno, un colectivo encendido. Parece que es el colectivo de viajes. No sé si el equipo de Mandillú termina el partido y ya se va para Corrientes directamente, porque está el colectivo de viajes acá detrás de nuestra tribuna y se escucha que está encendido desde hoy. No sé si será de Mandillú. Bueno, seguimos con el partido. La pelota se juega ahora en línea media del campo de juego. La forcejean allí entre Mendoza. La pierde allí, la recupera Galeano. Galeano que intenta la personal. Se va corriendo hacia la izquierda, la pierde, la gana muy bien Sánchez. Sánchez que mete pelotazo largo para la corrida de su delantero Pared. No llega a Pared. Allí la pelea Machado. Y tenemos en estos momentos 26 minutos de juego del segundo tiempo. Gana Guaraní por 1-0 con gol de Mauro Gómez, retirado, lesionado en este encuentro. Su gol fue a los 15 minutos.
Él está asegurando el pase a la final de la región Litoral Norte en este torneo regional Federal Amateur. Se viene Guaraní atacando por la banda izquierda. Intenta meter el centro. Machado rebota en pared. Lateral para el equipo de la franja. Se viene Guaraní con Machado. Machado que mete la pelota para Gómez. Gómez que la aguanta. Perdón, Galeano. Galeano que le toca hacia atrás. Para Cejas. Ahora aquí le pega el número 15, Duarte. Desde afuera del área no prosperó. La pelota se fue por línea de fondo y saque de arco para Mandillú. Ferreira se prepara para hacer el saque de arco para el equipo correntino. Les recordamos que estamos en vivo, en directo en nuestro canal a modo YouTube Radio, grabando en forma paralela al partido para subirlo después a nuestro canal. Viene el centro, que salió un tiro al arco. Se queda con la pelota el arquero de Guaraní, Flores. Pelotazo, sale jugando Galeano. La toca hacia atrás, otra vez Galeano. Galeano que engancha muy bien, pasó al medio campo. Se viene al ataque de Guaraní. La despeja muy bien el defensa central de Mandillú. La pelota llega al ataque para Barreto. Barreto que la pierde con Vallejos, que cabecea y se la pasa a su arquero Flores. Sin problemas para él. Llegando ya a los 30 minutos del segundo tiempo. Seguramente tendremos algunos minutos de adición, que se perdieron algunos minutos allí por lesiones. Falta en favor de Mandillú, cerca del círculo central del lado del ataque de Mandillú. Inclinando la cancha el equipo correntino en búsqueda del empate. Tiene que empatar ahora si quiere aspirar a llevar a esta instancia a los penales, ya que debe marcar 2 goles. Y en la serie lleva 2 goles en contra desde el partido anterior y en el partido de hoy. Saludamos a todos los hinchas de Corrientes y a todos los hinchas de Misiones, de Guaraní Mandillú, que están conectados a nuestra transmisión conjunta con Arrodar Transmisiones. Se viene el centro. Atención. Despeja el defensa de Guaraní. Ahora se viene Guaraní de ataque. La vuelven a perder. Se viene Mandillú el ataque. La recupera el defensa de Guaraní. Mete un pelotazo largo para la corrida de Duarte, que no va a llegar. La pierde el defensa. Aquí meten el pelotazo. Atención que se mete Galero por el medio. Puede entrar en la chica. Se tira al piso. El jugador Benítez. El jugador Valenzuela de Mandillú. Muy bien. La ganó con limpieza. La gente pedía penal. Se salva Mandillú. Ahora viene Guaraní de vuelta al ataque. Toca para Duarte. Perdón, Cejas. Cejas que pierde la pelota por un golpe que acusa del jugador Almirón. Le metió un sablazo y lo despojó. Lo tiró al piso. Tiro libre para Guaraní. Y el público ensordece a la gente con aplausos, trompetas, bubucelas, con toda la emoción de un partido en estas instancias decisivas de estos torneos. Tiro libre que lo va a ejecutar Enzo Cejas. Poco más del medio campo. La juega corta con Noguera. La pierde Noguera, no sé qué quisieron hacer allí. Se entretuvieron con los cánticos de la hinchada, me parece. Recupera Mandillú. Toca el jugador Pared. Para Almirón. Almirón que la pierde. Falta, toca con la mano, dice el juez. Tarjeta amarilla para el defensor de Mandillú. Tiro libre para Guaraní. De riesgo para Mandillú.
Tiro libre que se viene a ejecutar Cejas. Pasado un poco más del círculo central. Pero un buen tiro libre aquí puede terminar en gol. Si tienen alguna jugada preparada o si le pegan muy bien al arco. Aunque es bastante alto el arquero de Mandillú y es muy buen arquero. Se viene Guaraní. Tiro libre. Lo va a ejecutar. Está entre Vallejos y Santiago Duarte. Atención que Duarte también le pega bien. Vallejo le pega al arco. Atención que le va a pegar. Amaga. Le pega Vallejo al arco. Ferreira se queda con el balón. Pasa el peligro para Mandillú. Atención que se viene el ataque del equipo correntino. No le queda tiempo. Tiene que meterle con todo si quiere empatar o si quiere ganar. 32 minutos. Se viene Mandillú. Viene Pared. Va a cobrar el lateral Pared. Toca, la paran de pecho Barreto. Toca hacia atrás. Mete en el centro. Llega al área. Dentro del área está. La pisa, la toca. Atención que le va a pegar zurdazo. La despeja Alejandro Galmana. El lateral para Mandillú que se acerca al arco de Guaraní. Mandillú comienza a inclinar la cancha. No le queda otra. Le queda poco tiempo. Tiene que empatar rápidamente y buscar el segundo. Atención que da la pelota respetando punto penal. Atención que le queda a jugar de Mandillú. Le pega. Le queda allí a Barreto. Atención, la saca. El defensa de Guaraní. Sale jugando para Galeano. Pasa el peligro. Sale Galeano. La aguanta Galeano. La toca muy bien Galeano. Ahora corre Duarte. La pierde, sale Ferreira a cortar. Manda el pelotazo. Atención que le queda solo a Ceja. Le puede pegar. Recupera rápidamente Gómez. Se está poniendo lindo el partido. Ahora se viene Mandillú con Barreto por el lado izquierdo. Se acerca al área grande. Intenta la personal. La pierde. Recupera Guaraní. Se viene Guaraní al ataque por la banda derecha. Galeano está solo por la izquierda. Atención. Se abre la cancha. Está solo Galeano. Puede venir aquí. Intenta la personal. Muy bien Duarte. Tocando para aquí, para allá. La pierden allá con Barreto. Recupera muy bien. Qué lindo está el partido ahora. Porque Mandillú se anima un poco más. Mandillú se atreve. Mandillú apresiona a Guaraní. Me gusta cuando el equipo rival sale a jugar. De igual a igual. Buscar. Genera los huecos, los espacios. Vamos, que se puede aún. Se viene Mandillú. Va a cobrar el lateral. Mete, llega al área. Centro. Se queda ahí, bollando la pelota. La despeja el jugador de Guaraní. Atención que le queda allí. Le pegó. La pelota se va rozando el palo izquierdo. Se salva Guaraní de lo que podría haber sido el empate. Era el jugador González que le pega buscando el palo izquierdo del arquero Flores. Por milagro este partido sigue 1-0 en favor de Guaraní. Bueno, estamos viendo a algunos simpatizantes que están subiendo al alambrado. La policía que le pide que se baje. Esto es muy conocido ya acá con Guaraní. Imagínense si Guaraní llega a ascender. La gente entra a la cancha. No va a ser la primera vez que suceda. Pero muchachos, todavía esto es la semifinal. No es la final todavía por el ascenso. Pero imagínense que ya se comienza a vivir un clima de fiesta aquí en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Flores, el arquero de Guaraní, le pide a los hinchas que se bajen del alambrado porque se puede venir todo abajo. Y falta todavía por jugar 10 minutos más. Ahí nos preguntan en los comentarios cuánto está el partido, si 1-0, 2-0. Gana Guaraní por 1-0. Gol de Mauro Gómez a los 15 minutos del primer tiempo. Se retiró lesionado. Estamos llegando a la tardecita noche. Partido demorado por el momento. Esperando que los hinchas se bajen. 36 minutos de este segundo tiempo.
Ahora sí, retomamos el juego, saca Flores, zurdazo hacia la izquierda, la pelota se va por el lateral derecho para Mandillú, que lo ejecuta rápidamente. Max Pared toca hacia atrás, sale jugando por el medio campo, pelotazo largo hacia el área, sin peligros, la embolsa Flores y Guaraní asegura la pelota en el arco. Sigue ganando 1-0 el equipo de la Franja en Misiones. Para vos que estás del otro lado siguiendo nuestra transmisión. Estamos en Posadas, capital de la provincia de Misiones, República Argentina. Un clásico entre dos equipos tradicionales de la región. Dos equipos grandes, dos equipos que estuvieron militando en el fútbol grande de la Argentina. Mandillú y Guaraní disputándose un lugar en la final de la región litoral norte para el tan ansiado ascenso al torneo federal A. Temporada 2026 sería. Los que asciendan ahora jugarán la temporada 2026. Se viene Guaraní atacando por la banda izquierda. Toca ya. Pelotazo hacia el círculo central. Mandillú recupera la pelota en el sector defensivo. Sale rápidamente hacia medio campo. Viene a la corrida el número 14 González. La pierde allí. Y lateral para Mandillú en el ataque. Faltan 7 minutos para que termine el encuentro. Mandillú se viene con un lateral por la izquierda. Va a ser un centro al área esto. Viene el centro. La saca Noguera. Se mete Barreto. La pelean allí. La engancha Barreto. Se pelean entre varios. Sigue allí. El pelotazo. Ya esto es puro pelotazo. Ahora lateral para Mandillú por la izquierda. Sector defensivo hacia atrás. Jugando. Viene un pelotazo buscando los atacantes en área grande del equipo correntino. Y aquí la recupera Duarte por el medio. Duarte que se viene con todo para Guaraní. La pierden allí, la despeja el defensa central de Mandillú, que mete otro pelotazo buscando al equipo, al lateral derecho, extremo derecho, perdón, Max Pared. Max Pared que va a cobrar el lateral. Tocan hacia atrás para el jugador Sánchez. Sánchez que mete un centro al área. Se mete Mandillú, mete pelotazo al medio. La despejan allí. Noguera. Se viene Duarte apretando. Baja a ayudar Galeano. Todos ayudan y colaboran en defensa. Barreto le mete un manotazo en la cara al jugador Galeano. Se le van los jugadores Guaraní. La hinchada le grita pidiendo tarjeta. Tarjeta amarilla para Barreto. Desde acá se vio perfectamente el manotazo en la cara. Falta, tarjeta amarilla, tiro libre en la línea media del campo de juego para el equipo Guaraní. Llevamos 40 minutos de este segundo tiempo. Gana Guaraní por 1-0. Probablemente tengamos algunos minutos de adición. Sería lo correcto porque se demoró bastante tiempo con el tema de los jugadores lesionados. Bueno, tiro libre para Guaraní. Línea media del campo de juego. Lo va a ejecutar Machado. Mete pelotazo largo. Intenta cabecear Galeano, no puede. Ahora se viene Mandillú al ataque. Pelotazo largo. Noguera que intenta cabecear, la envía al córner. Genera un córner para Mandillú por el lado derecho. Atención que va a venir el córner para el equipo correntino. Lo va a ejecutar Max Pared. Le pega Pared, mete el centro. Entra por el medio, la saca el defensa. Rápidamente le pega Sánchez. La pelota queda ya en la banda izquierda peleándola. El delantero correntino con el defensa de Guaraní. No la puede, deja en el lateral. Va a venir el lateral que va a ser un centro al área seguro. Centro al área del lateral. Barreto que intenta cabecear entre dos. No puede. La despeja Noguera. Ahora se viene Guaraní. Intentan un ataque. La anticipan a Galeano. Mandillú se viene con todo el ataque. Atención que le va a quedar allá
al jugador Domínguez, pero la pierde con Machado. Machado que mete otro pelotazo. Ahora es todo pelotazo. Mandillú en el campo de Guaraní, metiéndole presión para intentar empatar. Guaraní que se defiende con todo. Se viene Mandillú al ataque con Barreto por la izquierda. Barreto que la tiene, la aguanta. Barreto que pide falta. Sigue Barreto, la pisa. La tiene Barreto, habilidoso. El jugador Barreto la aguanta. Corpulento jugador, la gana. Y finalmente lateral para el equipo de Guaraní en la línea defensiva del sector derecho. Muy bien, estaba aguantando, pedía falta allí Barreto. El árbitro dijo siga, siga. Y esto fue un lateral para Guaraní. Se sigue jugando en el mismo sector. La recupera rápidamente Mandillú, intenta el pase al medio, la recupera Duarte. Atención que Duarte le pone un pelotazo largo hacia el medio campo para el jugador Dávalo. Dávalo que pone para la corrida. Salen a trabar. Allí salen a trabar Zavala con Machado y gana el jugador correntino. Lateral que la pierden allí. La gana otra vez el jugador de Mandillú que mete un pelotazo largo buscando el área grande de Guaraní. No llega la pelota. Ahí la pierde. Se viene al ataque Guaraní con Duarte. Otro pelotazo. Buscando a Barreto para Mandillú. La peinan hacia atrás. Flores que la busca. Llevamos 43 minutos. Empiezan los fuegos de artificio de la hinchada de Guaraní. Falta poco para que termine el encuentro. La hinchada quiere que se termine ya. Esto gana Guaraní 1-0. Está pasando a la final de Regional Federal Amateur Región Litoral Norte. Mientras hay una falta, un empujón nada más de Domínguez sobre Machado. La gente explotó como si fuera un gol. En definitiva, falta, tiro libre para Guaraní. Llevamos 44 minutos jugados de este segundo tiempo. Vemos aquí la hinchada y los fuegos de artificio en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. La hinchada se siente ganadora. Ya está viendo a su equipo en la final. Escuchalo vos desde el otro lado. Sigue el juego. Ahora se viene Guaraní por el ataque. Atención, Galeano. Galeano por la izquierda. En el ataque, falta contra Galeano. Dice que siga el juez. Adiciona 7 minutos más. Se van a jugar al tiempo reglamentario. A partir de este momento nos vamos hasta el minuto 52. Gana Guaraní por 1-0, pero no está definido todavía. Se viene al ataque Mandillú. Barreto que mete la pelota al medio. Atención que si la agarran acá la pueden hacer. Le pega el 7 de zurda. La pelota se va por arriba del travesaño. Era buena la intentona del jugador Max Pared para Mandillú. Pero la pelota se fue por arriba del travesaño. Sigue ganando la franja por 1-0. Muchos jugadores acalambrados a esta altura. Yo no sé si realmente lo están o algunos hacen tiempo. Yo soy de creer que sí, se están acalambrando realmente. Bueno, el calor, la tensión, las altas temperaturas, la tensión de la instancia decisiva, generalmente genera todas estas cosas. Mientras tanto hay saque de arco para el equipo de Guaraní. Flores mete pelotazo, Flores hacia arriba. A Galeano lo están agarrando del cuello más o menos. Pelotazo largo para Barreto. Sigue el juego, se viene Mandillú. Mientras tanto acá hay una agarrada
Cruce de palabra entre Galeano y Domínguez. El árbitro lo ve, amonesta a Domínguez y amonesta a Galeano. Pero Galeano lo estaba agarrando del cuello prácticamente. El defensa de Mandillú. Sigue el juego. Mandillú que se viene desesperadamente al ataque. Mete pelotazo. Barreto que le intenta bajar. Allí se mete, le queda servida la pelota. Atención que puede venir aquí. Jugada de riesgo. La recupera rápidamente el equipo de Guaraní. Tocando para Galeano. Galeano que la aguanta. Pared que lo presiona. Falta contra Galeano. Se tira al piso. Tiro libre para Guaraní. Se le van unos jugadores de Mandillú al humo. A Galeano. Le están diciendo un montón de cosas. Se está calentando el partido. Esperemos que termine bien esto. Una fiesta como lo que venimos a ver. Tiro libre. Por suerte ya los jugadores volvieron rápidamente a su lugar cada uno. Hay tiro libre para Guaraní en el sector que defiende el equipo local. Flores va a pegar el tiro libre. Muy cerquita del área grande. Mientras tanto se dicen unas cosas. Viene Flores. Mete pelotazo. Duarte intenta cabecear. Despeja el defensa de Mandillú. Mete un pelotazo largo. Se viene Pared. Pared que la baja. Pared que se va. Pared que intenta. Lo bajan. Pared que sigue. La pierde. Se viene de la contra de Guaraní. Atención que se viene Galeano solo. Atención que Galeano se va a entrar al área. Lo quiere desbordar. Engancha hacia adentro. Se mete Galeano. Le gana muy bien la pulseada Sánchez de Mandillú. Saque de arco para el equipo correntino. Ferreira lo va a sacar. Saca Ferreira. Pelotazo largo. No puede pararla. Contenerla al jugador de Mandillú en el medio campo. Esto ya demuestra clara de cansancio en el equipo rival. Mientras tanto se vuelve a encender la hinchada franjeada, alentando a su equipo. Mandillú nuevamente intentando defender esa pelota. Le queda muy bien. Atención que la viene. Le va a meter el centro Duarte. Intenta meter el centro. Y González envía la pelota al córner. Córner en el ataque por el lado derecho para el equipo franjeado de Guaraní que gana por 1-0. Llevamos 49 minutos. Hasta los 52 nos vamos. 7 minutos de adición al tiempo reglamentario. Es lo que determinó el árbitro del partido. Viene el centro. Largo, pasa todo el área. Pared que la recupera, Pared que la toca. Hacia atrás le queda mal. Atención, se queda Galeano. Se viene Guaraní. Toca hacia atrás. La pierde allí con Duarte. Se viene Mandillú ahora desde el medio campo. Barrito. Abre muy bien la cancha para el jugador Sosa. La pierden allí. Otro pelotazo para Galeano que no va a llegar. Que se corrió todo Galeano. La verdad, Galeano figura en el equipo franqueado. El autor del gol en aquel partido de ida tan importante. Y hoy, cada vez que la toca, genera riesgo para el equipo rival. Se viene Mandillú con todo el ataque por el lado izquierdo. Va a venir el lateral que va a ser un centro al área. Y es así nomás, centro al área. La despeja Noguera. Allí la pierden. Se viene nuevamente Mandillú de ataque con Domínguez. Domínguez hacia atrás. Pelotazo largo de Sánchez. La pelota queda en las manos de Flores, el arquero de Guaraní. 50 minutos ya. Podríamos decir que este partido ya está definido. Viene Galeano, no puede más Galeano. Gana lateral Mandillú. Toca hacia atrás Sánchez. González que la pierde ante la presión de Dávalo. Dávalo que toca hacia atrás para Duarte. Dávalo otra vez. Dávalo con González. Allí la pierde. La pierde con la defensa de Mandillú. Se metió hasta el área, quedó Galeano. ¡Atención, Galeano!
aquí ha terminado el partido. Guaraní es el finalista del torneo regional federal amateur, región Litoral Norte. Guaraní, después de mucho tiempo, disputará una final más cerca que nunca para el ascenso al torneo federal A. Ganó Guaraní por 2-0. Mauro Gómez y Galeano, los autores de los 2 goles de la franja en esta tarde. Así es, mis queridos seguidores al canal, suscriptores, gente nueva que se fue sumando. Gracias a todos por acompañarnos en esta transmisión en simultáneo que llevamos adelante con el equipo de A Rodar Transmisiones de Corrientes. Periodista Alejandro Arguello, Francisco Falcón. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias al jefe de prensa del Club Guaraní por su gestión para poder realizar el sorteo de las entradas para los que hoy pudieron venir a ver también el partido. Les damos gracias a todos los suscriptores y seguidores del canal, a todos los que compartieron nuestra transmisión, nos siguieron, le dieron un like. Gracias, eternamente gracias. Seguramente nos estaremos viendo muy pronto en otro partido por el torneo regional, también Liga Posadeña, Federal A tal vez. Todo depende muchas veces de las condiciones en las que los medios de prensa podemos trabajar. Hoy a modo YouTube Radio, como les decíamos, teníamos que pensar en nuestros seguidores y suscriptores que querían escuchar y ver algo de la cancha del partido de su equipo, sea de Guaraní o de Mandillú, y que tal vez no podía venir hasta Misiones, que tal vez no podía pagar el streaming para ver el partido. Y nosotros pensamos en todos ustedes para transmitir, aunque sea en esta modalidad. No es lo que nosotros queremos, es lo que podemos. No porque nosotros lo queramos así, sino porque son las condiciones. Pero bueno, en definitiva, estuvimos aquí acompañándolos, llevándoles a todos ustedes las instancias de este partido. Para todos los hinchas de Mandillú, para todos los hinchas de Guaraní, para todos los seguidores del fútbol mundial, del fútbol regional, de Misiones, de Corrientes, de Argentina. Gracias, muchísimas gracias a todos ustedes por hacer posible este trabajo que realizamos para todos ustedes, con amor, con el corazón, con pasión. Gracias a todos, nos vemos muy pronto. Los va a saludar aquí mi colaborador Alan. Chao, 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 chao. Alan está fundidísimo, mucho trabajo en la operación técnica. Gracias Alan, gracias Dayana. Nosotros nos vemos. Cerramos aquí transmisión. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Nos vemos pronto. Chau, 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 chau.